Bueno, pues les damos la bienvenida a esta tercera sesión del curso Matemáticas y Ciencias de la Computación aplicadas en la lucha contra el COVID-19 de esta Escuela de Verano Simán Mérida 2020. Tengo el gusto de presentarles al doctor Raimundo Ariel Itzabalán. Él es investigador visitante del Simán Mérida. Nos da mucho gusto tenerte aquí, Rey. Entre sus áreas de Gracias, Jorge. investigación se encuentran análisis numérico, propagación de ondas, medios porosos, dinámicas de fluidos, modulación computacional, entre muchos otros. Y nos va a hablar sobre la retroalimentación como una herramienta para afrontar al COVID-19. Gracias, Rey. Muchas gracias, Omar. Muchas gracias a todos por estar yendo a esta charla. Y pues quiero agradecer, ¿no? Para ser políticamente correcto, ¿no? A los organizadores de todo corazón y además para ser políticamente correcto. Voy a cortar mi transmisión de mi rostro para que yo pueda aprovechar un poco más mi internet. Bueno, gracias por la presentación. Vamos a hablar un poco sobre la retroalimentación como una herramienta para afrontar el COVID. Como platicaba hace un momento, cuando empecé a ver algunos modelos que se estaban dando, ¿no? Para tratar de estimar o dar proyecciones de lo que estaba sucediendo en la pandemia, rápidamente se me vino a la mente un problema a mí, un problema que no tiene nada que ver con problemas de epidemiología, más bien con problemas mecánicos, y eso fue lo curioso, que se me vino a la mente y dije, ¿por qué no se le puede aplicar una técnica, ¿no? Que tiene que ver con retroalimentación, teoría de control, y tratar de analizar desde ese punto de vista? Y se me quedó, y gracias a la oportunidad que me dan los organizadores de dar esa charla, pues me di a la tarea de ver qué es lo que estaba sucediendo un poco sobre la gente que estaba investigando sobre esto, ¿no? Y es lo que les quiero presentar. Quiero aclarar que es una plática de divulgación, no es una plática de investigación que estoy haciendo, más bien es algo de lo que observo que está sucediendo en el mundo. Entonces, pues, de entrada, pues, quisiera dar unas consideraciones generales, ¿no? Las consideraciones generales es, independientemente de lo que se esté estudiando, del problema que se esté estudiando, si este es un problema de alguna manera real, vamos a decir así, pues están involucrados en este estudio, en este análisis, pues, los siguientes conceptos. El orden, quizá puedan cambiarlo, algunos pueden estar relacionados, no necesariamente son como flechas de implicación, ¿no? Algunos están relacionados entre sí, algunos cuando se selecciona el modelo se tiene que seleccionar un método, ¿no? Entonces, pero los puntos importantes son estos cuatro, a mi punto de vista. Los datos, de alguna manera van a venir los datos, alguien te los tiene que dar o tú los vas a recolectar. El modelo, tú puedes proponer un modelo, puedes tener un modelo, puedes modificar un modelo, puedes construir un nuevo modelo. Y una vez que tienes el modelo, tú decides cómo resolver o modelar o analizar o estudiar ese modelo. Bueno, y tú decides qué método utilizar, método numérico, estadístico, y al final del día, pues tú tienes un resultado que tú puedes interpretar, ¿no? Otra vez, esto es una manera muy simplificada de cómo se podría hacer un análisis general, ¿no? Nosotros nos vamos a concentrar en la parte, en el recuadro verde, en el modelo, ¿no? Cómo vamos a afrontar el modelo, y podríamos discutir un poco también sobre el método que se utiliza en este modelo que voy a platicar, ¿no? Pero en sí nos vamos a centrar en la parte del modelo, más que en los datos, de cómo se obtienen los datos y cómo obtenemos los parámetros, o cuál es la interpretación del resultado. Nos vamos a concentrar un poco en una propuesta de un modelo. Y bueno, si quieren, como les digo, podemos discutir un poco sobre el método numérico que se aplica. Más consideraciones generales. Ayer el doctor Miguel y la doctora Yuri nos fueron tan amables de compartirnos sus puntos de vista y trataron de convencernos de que, primero, no existe un modelo para todo. O sea, no puedo tener un mismo modelo que sirva para todo. Y un modelo no lo explica todo. Tenemos que restringir, decidir qué parámetros incluir en el modelo, explicar, centrarnos en algo que queremos explicar. Algunas veces vamos a sacar del modelo algunas variables, algunos parámetros, algunas situaciones que no voy a poder explicar con mi modelo, o que no quiero explicar, o que no me interesa explicar, ¿no? Y pues diferentes modelos pueden explicar un mismo problema, y este es el punto importante, ¿no? Algunos modelos, ustedes bien saben, están, no sé, a mitad de la carrera,
seguro han visto algunos modelos que se pueden aplicar a diferentes, por ejemplo, para modelar cambio de temperatura y crecimiento poblacional, son muy similares los modelos. Y pues lo que cambia es la interpretación sobre todo, ¿no? Es decir, el mismo modelo nos puede estar dando explicación sobre dos diferentes problemas que en un principio podrían ser ajenos o diferentes, ¿ok? Entonces, estas son las consideraciones generales que quiero tener y como les dije, justamente el día de ayer el doctor Miguel y la doctora Yuri nos estuvieron platicando sobre eso, sobre los modelos y pues vamos a quedarnos con esta parte, ¿no? Que hay muchos modelos que se pueden aplicar, que un modelo no tiene toda la verdad, ¿no? Y que podemos pues usar el que más creemos que con nuestra experiencia o con como veamos que se vayan desarrollando la pandemia, nos puede ser de gran utilidad. Bueno, pues ayer estuvieron discutiendo sobre varias situaciones, ¿no? Una de las situaciones importantes, una de las situaciones que podemos decir que son importantes es el confinamiento. Al final del día, mientras no haya una vacuna, no tengamos una vacuna, la idea es estar confinados, ¿no? Guardados, refugiados en nuestros hogares, para evitar, ¿no? La propagación de este nuevo virus, pues se haga bastante grande, ¿no? Tratar pues de hacer que este R0 que nos platicó la doctora Yuri ayer, pues sea pequeño, ¿no? Que se pueda manejar, no sea tan grande. Bueno, ¿cuáles son los resultados de este confinamiento? Pues hay negocios, industrias detenidas, desempleo y pues en general la economía se ha desplomado. Ok, estamos desde el punto de vista de la salud, estamos tratando de hacer todo lo que podamos desde el punto de vista de la salud, pero los gobiernos también tienen que ver de alguna manera por la economía, ¿no? Al final del día esto esperemos que pase pronto y pues tiene que empezar desde algún punto, ¿no? Entonces esto es lo que está sucediendo ahora en negocios cerrados, como les digo, y desempleo, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que se ha estado manejando en diferentes lugares? Pues lo que se conoce como intervención no farmacéutica. Como no tenemos ni una cura ni un tratamiento aún, bueno, de todo probado, hay muchos avances día con día, como ayer comentaron algunos de los asistentes, nuevas vacunas, nuevos tratamientos para ayudar a las personas, ¿no? Pero al final del día no hay una vacuna que hasta ahora haya funcionado del todo, ¿no? O que se esté produciendo. Entonces, se propone pues dos estrategias fundamentales, ¿no? Para la salud pública, para la mitigación y para la supresión. En cualquiera de los casos, lo que se desea es reducir el contacto de la población y así reducir la transmisión del virus. Otra vez, aquí hay dos, ¿no? Mitigación y supresión. Ahora estamos en la etapa de mitigación, nos gustaría llegar a la etapa de supresión, ¿no? Cuando pues, tratamos de aislar y de finalmente hacer que desaparezca, ¿no? El virus, y como ayer nos estuvo platicando la doctora Yuri, pues es prácticamente imposible, así que nos vamos a conformar con la mitigación por ahora, ¿no? Bueno, pues una de estas estrategias es el distanciamiento social, ¿no? Pues los objetivos son reducir el número acumulado de individuos infectados. Mientras más individuos infectados, pues es más recursos médicos, camas, lugares en hospitales. Así que, y teniendo muchos individuos infectados, pues también de alguna manera eso no permite que baje el número de infectados totales, ¿no? O sea, se tiene mucho, puede haber mucho contagio, entonces se necesita reducir eso. Pues se necesita también, si bien no se va a poder detener por completo el curso del virus, pero sí mitigarlo, ¿no? Hacer que sea lento y que nos alcancen los recursos, que nos dé tiempo de estar reponiendo los recursos, de estar esperando que algunos se mejoren y puedan salir del hospital y dejen las camas para otros pacientes, ¿no? Y justamente ese es el punto, ¿no? Reducir la atención en servicios de atención médica, ¿no? Al final del día, lo que nosotros pensamos es que viendo un caso extremo, si ya te contagiaste, ¿no? Del virus, pues esperas tener un buen servicio médico, ¿no? Y si están saturadas las salas de la atención médica, pues eso no se va a tener, ¿no? Entonces eso no esperamos que suceda y la idea es mitigarlo, ¿no? Entonces el distanciamiento social es una manera de hacerlo. Y bueno, ¿cuáles son los niveles de aislamiento? Algunos podemos
enlistar algunos, puede haber otros, pero son como los más clásicos que hay, que hemos escuchado. Aislamiento de casos en casa, cuando recién inició, escuchábamos que aislaban a las personas que tenían. Cuarentena voluntaria, al inicio también se nos pidió que voluntariamente nos quedemos en nuestros hogares para evitar pues el contacto personal y así evitar que aumente los casos de virus con COVID. El distanciamiento social en un grupo vulnerable en particular, en los de 70 años. Ustedes recuerdan, en algún momento se empezó a pedir encarecidamente que los grupos vulnerables pues, se quedaran en casa, ¿no? Se fue aumentando los niveles, ¿no? Cierres de escuelas y universidades. Escuchamos que varias escuelas con bastante tiempo antes que las industrias y otros locales cerraran. Y pues el más rudo pues es el distanciamiento social de toda la población, el más fuerte, donde pues, hace poquito en algunos estados salimos y pues no se ve muy claro qué es lo que va a suceder en los próximos días, ¿no? Pero esos son como algunos niveles que estuvimos viendo o que por los que estuvimos pasando, y al final del día todos son estrategias, ¿no? Para la mitigación, ¿no? Queremos al final del día reducir el contacto de la población, esa es la clave, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las preguntas? ¿No? Otra vez, es una herramienta, ayer estuvieron platicando, y entre las discusiones que dijeron, bueno, lo ideal, ¿no? Sería que todos nos guardáramos un número determinado de días en todos los lugares, nadie saliera, ¿no? Y pues de alguna manera va a pasar, ¿no? Como el mundo ideal, ¿no? Todos se cierran, todos se guardan, nadie sale, ¿no? Y tenga lo que tenga que pasar, pero nadie sale, y después de eso, pues en un principio, pues debería de pasar, no debería haber más contagios porque no hubo más contacto, ¿no? Pero pues eso no es razonable, no es muy razonable, bueno, no es, solo es en el caso ideal, ¿no? Pues la primera pregunta sería, ¿cuál es la estrategia de salida? ¿No? ¿Qué vamos a hacer para salir? ¿Cómo vamos a hacer para salir? ¿Quién nos va a decir cuándo salir? ¿En qué momento empezar a salir? ¿Todos vamos a salir? Hay muchísimas preguntas que podemos hacer, ¿no? Por ejemplo, aquí en Yucatán, cuando se permitió o se relajó este distanciamiento social, ¿no? Hubo un pequeño relajación en estos temas, pues empezó a subir el número de contagios, ¿no? Puede ser una coincidencia, ¿sí? No parece que sea una coincidencia, pero eso sucedió. ¿Cómo sabremos cuándo es seguro implementarlo? ¿No? Entonces, bueno, ya sabemos cuántos van a salir, dónde van a salir, quiénes van a salir, a partir de cuándo. Hoy, mañana, la semana siguiente, en 2 semanas, una semana, ¿no? Esas son las dos preguntas importantes, ¿no? Bueno, hay muchas preguntas importantes, ¿no? Digo, pero en este sentido del distanciamiento social, dos de las preguntas más importantes sería, ¿cuál va a ser la estrategia? ¿Quiénes van primero? ¿Quiénes van después? Ayer Yuri nos platicaba, ¿no? de algunos casos que trabajan 5 días y descansan 14 o algo así. Pues es una estrategia al final del día. ¿Y cómo sabremos que es seguro implementarlo? Hoy, cuando tenemos semáforo rojo, ¿será que sea bueno hacerlo? ¿No? ¿Será bueno esperar el famoso semáforo naranja? ¿Quién nos va a decir que podemos salir o no? ¿Qué medida, a partir de qué medida nos vamos a confiar? Y ayer también estamos discutiendo de que, bueno, tampoco estamos muy certeros de los datos que vamos obteniendo. A veces no sabemos muy bien cuáles son los datos y cuándo están llegando los datos, si son los del día o están un poco atrasados. Hay que ser claros con esto. Son muchos datos que se manejan y no podemos esperar que todo esté influyendo al mismo tiempo. Se esperaría en un caso ideal, pero pues muchas cosas por decir, estrategias de comunicación puede ser que se esté ahí pasando. No lo sabemos, eso es algo que podemos tener en cuenta también, ¿no? Al momento de preguntarnos cuándo vamos a salir, ¿no? Podemos confiar, ¿no? Bueno, ahí nos quedamos un momento por estas preguntas y vamos a tratar de responder un poquito más adelante. Obviamente, no muy de que voy a tener la solución de eso, no. Digo, el modelo va a tratar de responder a esto, no yo, ¿no? Bueno, teoría de control. Un poco de teoría de control. No vamos a aprender mucho de teoría de control ahora, pero vamos a comentar algo, ¿no? Si se considera que la ingeniería
Es una actividad que involucra comprensión y control de los materiales y fuerzas de la naturaleza en beneficio de la humanidad. Entonces el control automático de procesos es una piedra angular en la base de la ingeniería y la ciencia. Bueno, aquí comento esto de la ingeniería, que me falta una I, por cierto, ya. Creo que le puse minúscula o algo, ya lo le faltó. Bueno, no importa. Hay un error de dedo. Una cosa que me interesó cuando empecé a analizar esto, en algún momento yo estuve trabajando haciendo control automático de drones y estaba estudiando, ¿no? Analizando un ejemplo sobre cruise control y me pareció una idea interesante aplicar la idea de retroalimentación, una teoría de control que se aplica mucho en ingeniería para procesos mecánicos. Y dije, esto podría aplicarse al estudio o a analizar, ¿no? Algunos problemas que va a haber en este caso, cómo modular el R0. Bueno, luego vamos a discutir sobre bien los conceptos, pero la idea era cómo lograr, cómo hacer que la tasa de contagios disminuya, que podamos controlarlo de alguna manera con algunas políticas públicas. Esa era la pregunta, ¿no? Y esto, de alguna manera, es con respecto al distanciamiento social o a las políticas de salud pública. Y lo pensé tantito, era como pisar o dejar de pisar el acelerador en cuanto a dejar el distanciamiento social o eliminar de alguna manera el distanciamiento social. Esa fue la pregunta y entonces me di la tarea de revisar qué es lo que estaba sucediendo, ¿no? Entonces, pues un poquito de teoría de control es esto, ¿no? Un control automático sobre algo, sobre algún proceso en ingeniería, ¿no? Un ejemplo, pues es el de, esta donde lo tomé, pues es el control crucero, ¿no? Entonces tenemos un auto que va a subir una pendiente, bueno, en general un auto que se esté moviendo por la carretera y pues lo que hace el control crucero pues es mantener o tratar de mantener constante la velocidad. Si alguno tiene auto en su casa y que tiene esta tecnología, pues es bastante interesante aplicarlo. Yo cada vez que puedo lo aplico a mi auto y veo cómo funciona, ¿no? Y aquí muestra un ejemplo, ¿no? Muestra que el auto va a subir una pequeña pendiente, ¿no? Y aquí abajo, en la segundo gráfico, podemos ver cuál va a ser el torque que va a necesitar para subirlo, ¿no? Y aquí abajo, lo que nosotros esperaríamos es que la velocidad se mantenga como esta línea azul, constante, ¿no? Y aquí podemos ver, aquí en el dibujo, está muy simplificado, ¿no? Con recuadro azul, verde y azul, donde no hay, el sistema no está afectado por algo externo, por una fuerza externa, está avanzando, vamos a pensar que de manera constante, y después de subir la colina, pues va a mantener su camino sin ningún otro efecto externo, ¿no? Y el único efecto externo adicional aquí es la pequeña rampa que se pueden ver, ¿no? Entonces, pues, la idea de esto es tratar. Entonces, la pregunta es, o lo que se trata de hacer en este ejemplo de teoría de control con retroalimentación es cómo construir o cómo hacer que el automóvil se mantenga con una velocidad constante. Así de simple, ¿no? Aunque haya estas pequeñas rampas y aunque tenga que aumentar la velocidad, ¿no? Requerir más insumos, más energía para poder subir, pero que la velocidad se mantenga constante, ¿no? Esa es como la idea que está detrás de esto, ¿no? Y hay muchos ejemplos, ¿no? Hay muchos ejemplos donde se aplica la teoría de control y muy exitosamente, por cierto, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en las fábricas, en las industrias. He visto varios ejemplos donde se aplica satisfactoriamente, ¿no? Entonces, aquí lo interesante es mantener constante la velocidad. Mantener constante, mantener en cierto rango, cierto valor. Ese es el punto. Parecería que este tipo de teoría de control solo se aplicaría a cosas mecánicas, ¿no? Pero no, porque en sí es en abstracto cuando se da la definición y tiene que ver con una interconexión de dos sistemas, ¿no? O de varios sistemas que tiene un efecto de entrada y salida, causa y efecto, ¿no? Entonces el proceso a controlar, más bien un sistema, trata de controlar, es un proceso de entrada y salida o causa y efecto, ¿no? Entonces eso si lo ponemos en abstracto, pues podemos pensar que podemos modelar cosas no necesariamente del ámbito mecánico, ingenieril directamente, sino que podría ser un poco más general.
Aquí es un esquema, ¿no? Un esquema por retroalimentación. Otra vez, no estamos estudiando ni dando una clase de teoría de control, porque habría que analizar los casos de lazo abierto, lazo cerrado, los tipos de retroalimentación que hay. No, es simple. Hay un sistema, hay una entrada en el sistema que son los datos, los valores que va a tener el sistema, se ajusta el sistema produce un resultado, se mide el resultado, se mide algo en el resultado, se compara con el valor ideal que se espera y se vuelve a ajustar el sistema. Y hay algo que está como entropía en nuestro sistema que está entrando y eso es lo que hace que el sistema no funcione correctamente y por eso necesitamos la retroalimentación, ¿no? Entonces hay algo que lo estamos viendo, en este caso puede ser... Ya te perdimos tu audio. Bueno, Ya, listo. Estás de vuelta. sí, gracias. En este caso, por ejemplo, nuestro sistema es, pues queremos que tenga una velocidad fija, ¿no? Eso es lo que queremos. Pues lo que va a distorsionar nuestro sistema o le va a meter entropía a nuestro sistema es esta pequeña rampa. Pero aunque haya ese disturbio, queremos que se mantenga constante, ¿no? Y como les digo, esto es lo que ejemplifica este diagrama, ¿no? Este esquema. Es un sistema, tiene entradas, se ajusta el sistema, hay un entropía, algo que está sucediendo en el sistema, algo que le está cambiando los valores del sistema para que no produzca lo que nosotros queremos. Nos devuelve un resultado, sea velocidad, por ejemplo, en el caso del automóvil. Se mide, vemos si se compara con la velocidad objetivo, si quieren. Si no, hacemos algunos ajustes y volvemos a meterlo en el sistema, ¿no? Esa es como la idea, el esquema básico, un esquema básico en ingeniería, ¿no? Todas las máquinas, no solamente se puede hacer en máquinas, ¿no? No solo, este tipo de sistemas no solo aparece para controlar máquinas. Y me encontré un artículo interesante sobre cómo están haciendo un páncreas artificial. Y lo que se trata de hacer es entender cómo funciona, ¿no? Pues todo este sistema, ¿no? Allí lo pueden ver, podemos sentar a discutir cómo funciona, ¿no? Cómo se va del páncreas al hígado, en qué momento se suelta la insulina, cómo se produce. Podemos discutir todo eso, pero yo lo simplifico un poco y en general esto es lo que sucede, ¿no? Así, como un ciclo vamos a poner, para no ponernos... Aquí está la referencia por si quieren revisar. Ahí pueden ver cómo funciona todo este sistema. Pero lo voy a resumir en este ciclo, ¿no? La glucosa sube, ¿no? En ese momento que la glucosa está alta, si todo está bien, si nuestro sistema es correcto, si nuestro cuerpo funciona correctamente, la insulina se debe de liberar. La insulina es convertida en glucógeno, ¿no? Eso hace que la glucosa baje. Estoy hablando a grosso modo. Cuando la glucosa baja, ¿no? Se libera un nuevo agente, glucagón, y eso hace que la glucosa empiece a bajar. Entonces, la glucosa baja y se tiene que volver a subir. Entonces, es un sistema donde uno sube, se libera la insulina libera el glucógeno hace que baje la glucosa, eso activa el glucagón, que hace que aumente la glucosa y se vuelva a ciclar, ¿no? Otra vez, aquí podríamos discutir cuáles son las flechas, cuál es cada uno, no es lo importante es que aquí hay dos sistemas en los que están involucrados, vamos a decirlo así, a grosso modo, sistema 1 el hígado y sistema 2 el páncreas, y que de alguna manera se tienen que medir y estar ajustando de alguna forma, ¿ok? Eso es lo único, ¿no? Otra vez, podríamos hacer otra plática de esto con más detalle, ¿no? Toda una plática de esto, seguramente. Pero lo único que quería comentar es que no necesariamente tiene que ser un sistema mecánico que se puede tratar de controlar, sino que la idea de control es un poco más abstracta, digamos, ¿no? Vamos a aplicar a procesos inclusive. Aquí va. Uno esperaría que
los problemas de ingeniería eh, son o no sean de poca utilidad en problemas de modelado epidemiológico, ¿no? Pero puede ser que sea de utilidad. Otra vez, es un modelo y puede ser de utilidad y ahorita vamos a platicar cómo funciona. Por supuesto, en este caso la pandemia no es un problema de ingeniería típico ni obvio, no se vería, no tendría por qué intentar trabajarse por este lado, pero funciona de alguna manera como este tipo, ¿no? Que si uno lo deja sin hacer, en este caso sin aplicarle a algún tipo de control, se deja solo caminar, pues sabemos qué va a pasar, ¿no? Se va a saturar los hospitales, vamos a perder atención médica buena y obviamente se va a traducir en mucha gente contagiada y en muchas muertes posiblemente. Entonces, pues hay que de alguna manera manejar, evitar que la tasa de contagio aumente. Bueno, entonces aquí la idea es trabajar un poco para analizar cuál es la estrategia de salida con la teoría de control, especialmente el uso de retroalimentación. Porque ahora vamos a hablar un poco de la gripe española. ¿Qué pasa? Pues ahora van a decir por qué vamos a 1918. Pues vamos a ver cómo luce un poco sobre qué es lo que pasó en ese instante. Seguimos hablando del distanciamiento social y vamos a ver cómo esto influye, ¿no? ¿Por qué las personas que están trabajando sobre esta teoría de control en particular, pues tuvieron tener un poco de luz sobre qué hacer, ¿no? Por ejemplo, aquí muestro unas gráficas que se pueden consultar. Ahí tengo puesto la referencia donde se puede consultar. Y nos muestra la curva en negra, es el número de muertes, ¿no? En gris, como rosa, como color rosa, no sé, melón, la duración de las medidas de distanciamiento social. No sé si se alcanza a ver, pero está, el eje X, vamos a decir, está en semanas, ¿no? Y ahí nos dice, ¿no? Cómo va. Entonces, por ejemplo, no vamos a discutir a detalle muchas cosas, pero por ejemplo, aquí podemos ver que el distanciamiento social empezó una vez que ya había una tasa de muertes alta, ¿no? En la primera gráfica, la de Filadelfia, podemos ver que el distanciamiento social se implementó y no se aclara bien qué fue el distanciamiento social ni cuál nivel fue. Supongo que fue el más completo que pudieron aplicar. Pero podemos observar que empezó cuando la tasa de mortalidad era bastante elevada, ¿no? Y aquí también podemos ver que eso también sucedió en San Francisco y una vez que se relaja el distanciamiento social, pues puede haber otra nueva ola, ¿no? Y podemos ver que, por ejemplo, ahí no se volvió a aplicar distanciamiento social, se quedó, ¿no? Entonces, estos son dos pues posibles escenarios, ¿no? Un pico alto elevado, aún con el distanciamiento social, quizá porque el distanciamiento social fue tarde, no lo sabemos. Así. En la primera podemos ver que el distanciamiento social inició, ¿no? Después, una vez que la tasa de mortalidad era alta, también en la segunda, pero en la segunda sí fue relativamente buena, aunque podemos ver los números de muertos, tampoco es diferente, por decir así, ¿no? Pero lo que sí podemos ver es el comportamiento, ¿no? En uno fue un pico muy alto y en el otro hubo una segunda ola. Bueno, esto es un caso, ¿no? ¿Qué pasa cuando se inicia el distanciamiento social? ¿No? Aquí aclaro, los dos fueron números de muertes altas. Se aplicó cuando la tasa de mortalidad ya era alta, ¿no? Si lo quieren ver como la derivada de la gráfica, no era alta. Y ahí fue cuando se aplicó, ¿no? ¿Qué pasa cuando el distanciamiento social se aplica cuando la tasa de muertes es baja? Aquí podemos ver, aún siendo bajo, ¿no? El número de muertos es alto, 452, bueno, en comparación a los otros dos números que vimos que eran 748 y 673, relativamente alto, pero se puede de alguna manera mitigar el número de muertes.
Pues vean, el distanciamiento social en Nueva York fue pues más amplio, duró más tiempo y se tomó desde antes que hubiera una tasa de muerte grande. Igual en San Luis, igual sucedió, ¿no? Bueno, podrían decir que fue casualidad, ¿no? En esos dos casos, ¿no? Puede pasar, podría pasar que fue casualidad. Pero bueno, aquí hay otras ciudades, no vamos a revisar cada uno de ellos, pero aquí presentamos las ciudades con mayor tasa de mortalidad en ese año, 1918, y podemos ver pues que la mayoría, ¿no? Salvo en Denver, ¿no? En la mayoría, la implementación de distanciamiento social fue una vez que tenía una tasa de mortalidad alta. ¿Ok? Ahí lo dejo para dar. Pueden ver las láminas, las gráficas en la lámina. Fueron después de 24 semanas, está midiendo acá nada más. Y otra vez, los mismos colores representan las mismas cosas. La curva negra es la cantidad de muertos. El color rosa es la duración del distanciamiento social, por lo que se tomó. Y el número son las muertes por cada 100.000 habitantes. No per total, fue por cada 100.000, claro. Entonces, bueno, ahí están unas gráficas. Un número moderado de muertes, podemos revisar. Ejemplo, no es totalmente concluyente, podemos ver en varias ciudades, ¿no? Por ejemplo, que se inicia pues cuando también es alto la tasa de mortalidad en algunas ciudades, ¿no? Baltimore, por ejemplo, ¿no? Buffalo, bueno, hay varios aquí que pueden revisar, pero aún así tuvieron una tasa de mortalidad menor. Pero lo vayan observando, conforme va bajando el número de personas muertas, lo que sucede, o hay cierta relación, es que el distanciamiento social inició con una tasa menor de muertes. ¿Y cuáles ciudades tuvieron el menor número de muertes? Y podemos observar aquí que en la mayoría fue cuando se decidió tener un distanciamiento social a tiempo, vamos a decirlo así, ¿no? Antes de que empezara a tener un número de muertes altas por cada 100.000, se decide aplicar distanciamiento social y eso de alguna manera mitiga pues el número de contagios y a su vez el número de muertes. ¿Por qué pongo estas láminas, ¿no? Antes de empezar, ¿por qué pongo estas láminas? Varias cosas sirven para todo y algunos modelos pues nos van a tratar de decir algunas cosas, darnos unas ideas de lo que está sucediendo, en este caso, con respecto al distanciamiento social. ¿Cuándo salir? Esa es la idea, tratar de responder, ¿no? Y luego platicamos sobre teoría de control, que de alguna manera lo que nos ayuda en teoría de control es mantener ciertos valores, ¿no? Cercanos a un valor objetivo, ¿no? Una velocidad, una altura, una distancia en particular, algún número. Claro, ahí hay más atrás, ¿no? O sea, la teoría ahí es bastante amplia, hay bastantes cosas que se puede discutir, pero a grosso modo es lo que necesitamos. Ahora, la pregunta es, yo me quedé con esa duda, ¿no? ¿Por qué aplicaríamos la teoría de control a este tipo de problemas, ¿no? Epidemiológicos, ¿no? ¿Por qué tendríamos que esforzarnos en analizar qué pasa con el distanciamiento social? ¿Funcionará o no funcionará? Lo empezaron a aplicar porque suena bien, como que nuestra lógica dice que así debe de ser, ¿no? Si nos aislamos no debería de pasar nada. Pero, ¿qué es lo que pasó qué es lo que ya sucedió o qué evidencia tenemos de lo que ya ha pasado? Y lo que yo observé y me pareció curioso fueron este comportamiento de las pequeñas curvas. No sé si alcancen a ver que, bueno, una figura común era como curva alta y luego curva pequeña, o muchas curvas pequeñas, pequeños picos que suben, bajan, suben, bajan. Eso fue lo que dije, esto es una cosa muy curiosa y
Fíjense en el último, ¿no? Cuando es el número bajo de muertes. Los picos son menores a cierta cantidad y se van poco a poco siendo cada vez más pequeños, pero tiene este como comportamiento de varios picos pequeños en lugar de un solo pico grande, ¿no? Que son cuando se obtuvo el mayor número de muertes. Como que se va distribuyendo, vamos a decir así, ¿no? La carga del contagio. Bueno, entonces, una vez teniendo esto en cuenta, pues vamos a ver qué sucede con el modelo de SAFE. Bueno, se elige este modelo porque es un modelo determinista. Ayer preguntaba a alguien si es determinista. Y es un modelo bastante simple, ¿no? Eso no quiere decir que esta teoría de control no se pueda aplicar a un modelo un poco más elaborado, donde tiene más variables, por ejemplo, o más compartimentos. Eso probablemente se pueda aplicar. Pero a modo de ejemplo, se va a trabajar con este modelo. Bueno, entonces ayer platicaron, ¿no? Pues esa es la idea, ¿no? Un susceptible se expone, probablemente se infecte con algún número, una tasa de infección, y después se va a recuperar con alguna tasa. En este proceso, en este análisis que se hace, no se consideran procesos demográficos de nacimiento, muerte, ni migración, ni otras cosas, ¿no? Se supone que la tasa de mortalidad es significante debido a la infecciosa, en comparación al total de individuos, ¿no? Otra vez, cada muerte cuenta, pero en este modelo estamos suponiendo que no es tan grande, ¿no? Como para desaparecer a todos los individuos. La progresión de la epidemia puede ser modelada por un proceso de razón de cambio. Eso es muy importante. Estamos suponiendo aquí en este modelo que hay con la interacción, una manera entre las personas, basta para que haya esta razón de cambio, ¿no? Bueno, entonces en este caso, a diferencia del modelo que se explicó ayer, que no voy a regresar a explicarlo todo, pero a diferencia del modelo que nos explicó ayer Yuri, en este caso se le va a agregar un nuevo parámetro, el parámetro U. Aquí está. Es decir, tenemos el parámetro del SAIR, ¿no? Susceptible, expuesto, infectado y recuperado. Pero además se le va a agregar un parámetro nuevo, el parámetro U. El parámetro U lo que va a hacer es tratar de modular al número R0, que era la tasa infecciosa, ¿no? Entonces, ese nuevo parámetro es la diferencia. Ese parámetro, de alguna manera, va a tratar, ¿no?, de hacer que este R0 sea pequeño. Bueno, nada más para comentar, este sería el modelo clásico y este es el modelo adimensional, ¿no?, como se llama, donde ya son números, no van a ser cantidades, van a ser números nada más, no va a tener unidad, vaya. Y pues en este caso, la suma de la población susceptible, expuesta, infectada y recuperada, pues va a sumar 1 en lugar que teníamos antes, que debería sumar el total de la población. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa con el distanciamiento social? Lo que necesitamos hacer, en este caso, ayer no puse cuánto era R0. Bueno, R0 es beta sobre tau. Lo puse aquí. Pero bueno, es beta sobre tau. Y lo que nos va a indicar es cuántas personas en promedio una persona infectará durante el curso de la enfermedad. Lo que debemos tener claro es que R0 no necesariamente es un número fijo y que depende de varios factores. Podemos manipularlo de alguna manera. Si bien depende de la enfermedad por sí misma, también depende de las políticas públicas que podamos tomar. Y varias cosas, ¿no? Además, la densidad de la comunidad, claro, mientras más gente tenemos, es más probable que se perciba la enfermedad. La salud general de la población, estamos viendo que la gente que está falleciendo, pues tiene ciertas condiciones preexistentes. Diabetes, hipertensión, alguna otra enfermedad crónico-degenerativa, no lo sé, pero muy probablemente tenga que ver con la condición de la salud del enfermo. La infraestructura de recursos médicos, no es lo mismo enfermarte en la ciudad, una ciudad grande, por ejemplo como Mérida, que enfermarte en un poblado lejano a la ciudad de Mérida, por ejemplo, aquí donde vivo, o en alguna ciudad importante y algún poblado lejano. No es lo mismo, tienes más
oportunidades de salvarte, creo yo, porque tienes más recursos médicos. Y otros detalles que tienen que ver con, pues, la sociedad, ¿no? Eso es otra cosa. Pero este R0 pues va a ser maleable de alguna manera, ¿no? No es fijo. Se puede afortunadamente mover tantito. Bueno, ¿cuál es el objetivo de la intervención? Pues hacer que R0 sea menor que 1. Eso nos diría que vamos a extinguir la enfermedad, ¿no? Es menor que 1. Y si es cercano a 1, mayor a 1, pues lo que estamos haciendo es mitigar, evitar que se propague con gran rapidez. Y pues lo que se requiere es cambiar a R0. ¿Sí? Ahora van preguntas. Ok, ya está. Tengo un modelo donde se modelan diferentes situaciones, diferentes, vamos a decir, compartimentos, los susceptibles, los expuestos, los infectados, ¿no? Los recuperados. Y la pregunta es, ¿de qué va a depender este control? O sea, ¿cómo voy a decir, por ejemplo, que a mí me gustaría que fuera 0, ¿no? Infectados 0, no me gustaría que infectados sean 0, ¿no? Eso sí sería lo ideal, pero no podemos decir, y tampoco podemos decir cuántos individuos salieron positivos, porque eso sí bien nos importa mucho. Lo que nos importa es que tengan espacio en las unidades médicas. Entonces, vamos a pensar que la política, en este caso, en este ejemplo, se va a regir con camas de cuidado intensivo disponibles. Eso se puede medir. O sea, pueden saber, por ejemplo, cuántas camas hay en todo México, en la ciudad, en el estado que sea, o la ciudad que sea, se puede saber cuántas camas disponibles y cuál es la ocupación de las camas de cuidado intensivo, independientemente de cuántos sean positivos o cuántos no sean positivos, o de positivo falso negativo, eso no nos va a interesar. Aquí solamente ya que tenemos el modelo y tenemos la variable U que nos va a servir para mitigar, ¿no? el crecimiento o la población infectada, es decir, para cambiar el valor de R0, la pregunta es, ¿cuál va a ser nuestro objetivo? ¿Qué valor es el que tenemos que tratar de mantener constante o fijo? O vaya, ¿con qué valor vamos a tratar de mantener a raya, ¿no? Algún valor tenemos que mantener constante para que podamos decir, ¿no? que vamos llevando poco a poco la pandemia, ¿no? En este caso se analiza o se va a medir en la disponibilidad de camas de cuidado intensivo. Como comentaba, eso es un valor que sí se puede medir, no como el cuántos salieron positivos o no, porque hay falsos positivos, falsos negativos, ahí estamos discutiendo sobre eso, es muy difícil medir cuántos sí dieron positivo a COVID. Aquí es más, cuántos espacio hay para la gente en cuidado intensivo y cuántas se están ocupando. Y nos gustaría que esté pues siempre como al 90%, no al 100%, porque estaríamos pensando que está pues saturado todo el sistema médico. Entonces la idea es esa. Bueno, entonces pues la idea, la U, vamos a decir así, juega el papel del distanciamiento social. El U es como un porcentaje, podemos hablar, ¿no? Del 10% de distanciamiento social, 100% de distanciamiento social, 20% de distanciamiento social, etc. Y eso es lo que vamos a cambiar, ¿no? Y bueno, aquí hay un artículo, reporte, donde está estos resultados que les voy a presentar finalmente. Y ahí pueden consultarlo con más detalle, todo lo que les vengo platicando, traté de platicarles. Y bueno, primero, pues aquí en ese caso toma en general un porcentaje, toma una cantidad fija para hacer una simulación. Creo que toma los valores del Reino Unido, datos del Reino Unido. Pero lo que se trata de hacer en este ejemplo académico, todavía está en ese nivel, es ver cómo funciona el distanciamiento social en este caso, ¿no? Entonces tómate el caso en el que U vale 0, ¿no? No hay ninguna norma de distanciamiento social y R0 es constante, ¿no? Digamos, estaba discutiendo ayer cuánto era, se está tomando como 2.6, R0 igual a 2.6. Entonces podemos ver que claramente el número de pacientes que van a requerir un número
cuidado intensivo es mayor que el número de camas disponibles, que es la línea roja. Eso es lo que no queremos. Y eso es lo que va a pasar o está pasando en algunos lugares. ¿Por qué? Porque no hubo ninguna política de distanciamiento social. Otro caso es que tengamos relajamiento de normas de distanciamiento social, pero abruptas. Es decir, que primero se ponga los primeros meses se ponga un distanciamiento social, vamos a decir así, relativamente severo, se mantiene a raya, voy a usar esta terminología, se mantiene a raya el número de contagios, el número de pacientes que necesitan cuidado intensivo va más o menos con respecto a la cantidad de camas disponibles, pero cuando se relaja el distanciamiento social de una forma abrupta, pues lo que uno espera es una segunda ola, como hemos escuchado en algunos comentarios, ¿no? Se espera una segunda ola, un repunte de los contagios y de la gente que necesita cuidado intensivo. Bueno, otro tipo de aproximación, una primera aproximación para salir, ¿no?, del distanciamiento social o para tener una estrategia para cuidar el número de contagios y el número de pacientes que necesitan cuidado intensivo y que puedan tener espacio, atención médica, es una aproximación de encendido apagado, ¿no? Es decir, tener distanciamiento social por un número de días y luego levantarlo. Y luego tener distanciamiento social y luego levantarlo. Y luego tener distanciamiento social y luego levantarlo. Y el efecto que podríamos ver sería como como unas pequeñas olas que se parece mucho, si ustedes recuerdan, a las gráficas que les presenté de la pandemia de 1918. Hay algo similar y de hecho podrían revisar ustedes algunos de las láminas que presenté donde lucía muy similar. Por ejemplo, aquí, donde hay distanciamiento social, se enciende y se apaga, distanciamiento social, se enciende y se apaga, tiene un comportamiento muy similar. Bueno, esa sería una estrategia. ¿Qué es lo que va a pasar, no? Lo que va a pasar es que ese encendido y apagado podría ser no en tiempo óptimo. Es decir, ese puede ser un problema, ¿no? Aquí todo es controlado, ¿no? Pero podría ser que no sea en un tiempo óptimo y entonces el relajamiento podría ser que en lugar que tenga picos así, apenas pasando la línea roja, pues sean picos mucho mayores. Entonces hay que tener cuidado con ese. Solo encendido y apagado de distanciamiento social no parece ser muy buena idea. Entonces lo que propone aquí el autor es pues una aproximación sistemática, ¿no? Y es donde entra la retroalimentación. Estar midiendo, ¿no? Primero empezamos, en algún momento empieza el distanciamiento social, se empieza con un distanciamiento social abrupto, digamos, de alguna manera fuerte, y lo que nos muestra esta gráfica es que si vamos teniendo un levantamiento sistemático con ciertos cuidados y midiendo el número de pacientes en cama, ¿no? Dependiendo de esto vayamos relajando el distanciamiento social. Todavía no se aclara bien cómo se va a hacer esto, ¿no? Pero aquí comenta, al menos en el modelo, y uno va teniendo cuidado con esta medición, vamos cuidando que siempre tengamos un 90% y se va levantando poco a poco el confinamiento, pues podemos tener un valor aproximado. Nos quedan 10 minutos, Rey. Claro, ya es la última lámina prácticamente. No, está bien. Estamos en la última lámina. Entonces, el planteamiento de este tipo de estrategias es pues siempre tener una retroalimentación, ¿no? No puedo estar levantando el confinamiento solo porque pasó cierto determinado tiempo y toca levantar, sino hay que ser de forma gradual, de forma sistemática y que poco a poco vaya siendo, y todo dependa del número de pacientes que están en cuidado intensivo, ¿no? Bueno, la pregunta importante que se hace estos autores, es la siguiente. Bueno, esto es un mundo ideal, este es un modelo, y entonces lo que se propone es revisar pues varios casos iniciales, ¿no? No solamente cuando empieza con un R0 de 2.6, sino que pasaría con R0 más bajo, y pues como que todos se comportan similar.
pero otra vez es un mundo ideal. ¿Por qué es un mundo ideal? Porque aquí estamos suponiendo que la gente o que la población sigue todas las normas del distanciamiento social. Es decir, si tú dices que, por ejemplo, el transporte y algunos sectores públicos empiezan con movilidad, solamente esos sectores y no se va a activar, por ejemplo, la industria, no sé, automovilística o la industria de tecnologías, no lo sé, sino que es muy disciplinado, ¿no? Pero eso no es real, ¿no? Un caso no ideal, un caso un poco más real, es cuando R0 no se va a mantener constante, no va a ser constante como esperaríamos, sino que se piensa que la gente, ¿no? Hay un 10% de la gente que no sigue las normas, ¿no? Y aún así, la respuesta ante este tipo de modelos, donde nos dice que seguir de alguna manera esta política de aproximación sistemática, es decir, tener un plan completamente y estar siempre midiendo el número de camas disponibles en el hospital, el número de espacios disponibles y tener cuidado con eso al estar levantando los confinamientos o las restricciones, pues puede ser de bastante cuidado, aunque son bastante útiles, aunque haya gente que no siga, bueno, aquí lo hace un ejemplo con 10%, no siga las líneas que se ven, ¿no? Y bueno, eso lo quería platicar, no quiero llevar más tiempo, lo que quería comentar es que como conclusiones que deja esto, otra vez es un ejemplo pues un poco inicial. Los datos, esto se puede reproducir con poblaciones relativamente pequeñas. Digo reproducir, al menos yo ya reproducí casos pequeños. Se podrían hacer a escala. El problema son la densidad o la movilidad geográfica, o sea, la densidad de la población. Eso puede ser un problema. Bueno, cuando R0 es alto, se pueden establecer muchas restricciones y lo que se necesita es solamente un mínimo para que funcione la sociedad. Eso es lo que se inicia o inicialmente pensaríamos cuando R0 es alto. Y luego que las condiciones empiezan a mejorar, con la medida de retroalimentación otra vez, estar viendo cuántas camas disponibles hay, se podrían gradualmente incorporar, que es algo intuitivo, que uno esperaría que sucede y al menos en este modelo que presenta el autor, funciona tal cual nosotros pensaríamos. Y bueno, eso es todo lo que quería comentar. Aquí hay algunas lecturas recomendadas, artículos de la gente que está trabajando en esto. Hay bastante gente que está trabajando hay varios artículos. Pueden ser, les recomiendo el segundo, ¿no? Effectiveness Control Strategies for Coronavirus. Me gusta mucho se los encargo. Todavía están trabajando, mucha gente trabajando en teoría de control. Y pues ahí se los dejo, ¿no? Muchas gracias, Rey. Entonces pasamos a las preguntas. Si alguien tiene preguntas, por favor escríbanlas en el chat. Vamos a esperar un momento a ver si se animan a preguntar. Mayra Teresa pregunta: ¿al cuánto tiempo es oportuno añadir la tasa de natalidad y mortalidad? Pues eso va a depender de cada modelo, ¿no? No sé a qué se refiere como oportuno, quizá cuando ya sea relevante. Me imagino que se refiere a que ya sea relevante, incluirlo. Pues por ahora que son algunos meses todavía, 6 meses, no creo que este número de mortalidad o natalidad todavía sea un valor a estudiar, sea todavía importante. Digo, a medida que vaya pasando el tiempo, pues como platicaba Miguel ayer, pues hay que hacer ajustes a los modelos y eventualmente hay que meterlo, ¿no? Yo esperaría que después de un año, ¿no? Ya estos modelos ya están incluyendo otras variables que no se incluyeron al inicio. Pablo César pregunta: ¿por qué el distanciamiento social periódico no es conveniente? El problema es controlar los picos. Aquí en este caso que es súper, todo esto que platiqué es de un modelo donde está todo controlado, ¿no? Aquí
el encendido y apagado, la metodología en papel, vamos a decir así, funciona como correcto, ¿no? De manera perfecta. Pero, por ejemplo, aquí podemos ver que empieza más o menos como al mes y luego se cierra como a 2 meses y medio y luego se vuelve a abrir, bueno, se vuelve a aplicar después de 3 meses. Estos intervalos son muy difíciles de conocer, ¿no? Y entonces estos picos podrían irse mucho más ahí de la línea roja. Y ese es el problema, ¿no? Que puede ser muy agresivo este cambio entre apagado y encendido. No podríamos controlar estos picos efectivamente por los tiempos. O sea, no tenemos, como bien platicaron, una bola de cristal para saber en qué momento abrirlo. Lo único que ejemplifica esto es que en un escenario de encendido y apagado podríamos, pues, eso, ¿no? Perder el control de lo que está sucediendo en estos picos. Aarón pregunta, si quiero agregar un parámetro de movilidad, ¿cómo aconsejarías que lo agregara? Bueno, yo pensaría que tiene que ser otra ecuación, ¿no? Tendríamos que agregarlo como otra ecuación y esto, pues, una interacción entre las ecuaciones anteriores. Pero ahorita lo que nos interesa más que la movilidad, me imagino que de país a país o de ciudades a ciudades, lo que nos interesa más es simplemente, o lo que trata de modelar esto, es la salida como sociedad para recuperar digamos, la vida normal, de alguna manera. No el hecho de movernos y desplazarnos, porque eso sí va a ser algo mucho más complejo todavía, ¿no? Laura Vianney pregunta, ¿el distanciamiento social se ve comparado con la cantidad de muertes? ¿Se podría comparar con los infectados para así notar mejor la funcionalidad del distanciamiento social? Bueno, el problema es por ejemplo, en este modelo, que necesitas tener, en cuanto a la retroalimentación, para que sea efectiva, necesitas tener algo que se pueda medir, pues, bastante bien, ¿no? En tanto que si lo pensamos solamente con los infectados, los que dan positivo, vamos a pensar así en nuestro caso, con las pruebas, pues no es un valor que podamos confiar. Justamente lo que empecé platicando al inicio, no necesariamente por malintencionado, ¿no? Alguien, sino que simplemente por la comunicación, la logística que se requiere para llevar de un punto A a un punto B toda la información y reunirla en el momento adecuado. Entonces ese es un problema, ¿no? En tanto que estos números que platicaba sobre los números de cama, es algo fijo, pues tú lo puedes medir, ¿no? Hay 50 camas y están ocupadas 40 o se ocuparon las 50. No hay manera de decir qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y obviamente la idea de que no se llegue al 100%, además no lo dije ahí, pero además de la atención médica o de la falta de atención médica es, si yo tengo siempre a un 90% mi hospital, vamos a decir, me ocupo de mi hospital, quiere decir que siempre tengo un espacio y no está pasando nada afuera. Si yo estuviera en un 100%, eso diría que podría estar pasando cosas afuera, es decir, podrían estar pasando picos y yo no podría estar detectándolo porque ya está así en mi ocupación de camas. Si está al 90%, eso quiere decir que no se requieren más camas. Eso es lo que también comenté, ¿no? Eduardo pregunta, ¿no será muy complicado hacer cambios tan graduales del R0 en la vida real? Por ejemplo, el sistema de semáforo contempla, creo que 4 estados, por lo que solo tiene 4 niveles de R0. Bueno, aquí lo que se comenta no es el hecho de que todos salgamos. O sea, cuando dice que sea gradual, es... A ver, aquí creo que no quedó claro. Aquí hay comenté un poco sobre algunos niveles de distanciamiento social que habíamos quedado. Cuando tú tienes el cierto semáforo, ¿no? Vamos a decir, está permitido alguna cantidad de actividad. Ciertas actividades están como permitidas, pero eso no quiere decir que no tú puedas advertir a tu población. Por ejemplo, aquí, como pasó al inicio, teníamos una cuarentena voluntaria. O sea, cuando decimos que es gradual, es hacer conciencia a la población de que todavía hay o no tenemos espacio, ¿no? De alguna manera,
en cuanto a camas, disponibilidad o atención médica. O sea, que tú puedas salir a trabajar, hacer tu trabajo normal, no quiere decir que recuperes completamente tu vida social, que creo que es lo que se confunde con tu actividad económica, tu actividad para que tú puedas sobrevivir, a tu actividad completamente social. Entonces ahí es donde hay que tener cuidado al momento de relajar las niveles de confinamiento, ¿no? Que quede muy claro cuando cambian los semáforos es que estamos hablando de actividades económicas, ¿no? Y no necesariamente, hasta que quede completamente no libre todo esto, pues todas las actividades sociales, ¿no? Creo que ahí hay el problema, ¿no? Estamos hablando, eso puede ser la diferencia. Iván pregunta, ¿qué opinas sobre el modelo 10-4 de confinamiento? 10 en casa, 4 trabajando. ¿Podría ser un buen modelo de confinamiento periódico? Bueno, pues seguramente se va a probar, ¿no? En cuanto al papel funciona bien, como pudimos ver en la gráfica. No sé qué tan bueno sea, como les digo, esto de que se les pueda salir de las manos. Al final del día, cuando alguien sale a hacer una actividad económica, no se queda en esa actividad económica. No somos robotitos y ese es el problema y por eso metió esta simulación de que el 10% de las personas no seguían pues las reglas, por así decirlo, sino que pues hay otros contactos que salen una vez que las personas pueden ir a hacer su actividad económica, ¿no? Otros contactos que no están, por decir, en su actividad económica. Entonces, no sé si vaya a funcionar, son estrategias que se están aplicando, son estrategias que parecen ser razonables, pero otra vez esto no hay algo escrito. José Manuel pregunta, ¿se han desarrollado modelos empleando teoría de control óptimo? He visto casos para sistemas biológicos y control de poblaciones, pero desconozco de modelos de propagación de virus. Sí, sí hay teoría de control óptimo, es mucho más elaborado que esto. Lo que quería comentar adicionalmente, y qué bueno que lo preguntaron, es que es vamos a decir así, alguien se vaya a asustar un poco, pero con un poco de conocimiento de programación, un poco de conocimiento, vamos a decir, básico, intuitivo, uno puede hacer un modelo en la que se pueda incluir retroalimentación, ¿no? Hay bastantes libros que nos dicen cómo incluirlo. Muchas veces lo único que necesitamos saber es cómo incluir este parámetro de control, esa U que pusimos ahí, y en tanto es bastante artesanal. Creo que el teoría de control óptimo no ha entrado mucho ahí, en la tarde van a hablar de ello. Es un poco más sofisticado, no sé, me suena que es un poco más sofisticado y este es un poco más, un conocimiento más básico, vamos a decir así, ¿no? Pero sí hay teoría de control óptimo. Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo. Te agradecemos mucho, Rey, por Muchas esta gracias. charla. Y les recordamos que la cuarta sesión es a las 4:30, la cuarta sesión de este curso. Los esperamos y muchas gracias a todos. Gracias, Rey. Gracias a todos y ofrezco una disculpa por los inconvenientes técnicos. Estuvo muy bien, al final todo salió bien. Gracias. Gracias.